enseguida vamos a ver cómo podemos nosotros en MySQL crear una columna tipo arreglo o tipo array. Para eso entonces ya estoy acá en mi interfaz de comandos. Voy a arrancar mi interfaz de comandos SQL de MySQL. Listo, estoy adentro. Voy a mirar qué bases de datos tengo. La única base de datos de usuario que yo tengo acá es almacén, las otras son del sistema, entonces voy a conectarme a esa base de datos. Listo, conectado. Voy a mirar qué tablas tengo ahí. Tengo empleados, login, productos y ventas. Para el ejemplo, entonces voy a crear una nueva tabla. El script para crear columnas tipo array en MySQL. El tipo de dato array en MySQL no existe. No existe en MySQL el tipo de dato array. Existe el tipo de dato o columna JSON o JSON. Entonces vamos a crear, a almacenar un tipo array dentro de una columna tipo JSON, siendo un poco recursivos. Bueno, vamos a ver cómo se hace eso. Entonces lo primero es que vamos a crear una tabla para el ejemplo. Por acá ya tengo el script con el que creo la tabla, ya lo copio, lo pego y explico. Entonces este script me permite crear una tabla que se llama densidad, con una columna que se llama id de tipo integer, que no puede ser nula y se autoincrementa, y una columna que se llama mapa de tipo JSON o JSON, y una primary key asignada a la columna id. Eso es todo, no necesito crear más para este ejemplo. Le damos enter y vamos a ver el show tables para verificar que nos creó nuestra tabla. Ok, ahí está densidad, aquí la tenemos. Esta es densidad. Muy bien, vamos a ver la estructura de densidad con el describe. Listo, tenemos la columna id y la columna mapa creadas dentro de la tabla densidad. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a insertar datos en la columna tipo JSON? Lo que vamos a hacer para insertar datos es utilizar un insert. Vamos a insertar primero un ejemplo de un arreglo tipo vector, haciendo una comparación dentro de lo posible, o sea, un arreglo lineal de una sola dimensión. Entonces para esto hago un insert into tabla densidad, columna mapa, y los values que van entre paréntesis y entre comillas va luego el corchete cuadrado, que nos indica que adentro hay un arreglo. Entonces dentro tengo dos valores. Esto es un arreglo de una fila y dos columnas, pero voy a agregarle otra. Puede ser un 4, ¿sí? Entonces ya me queda un arreglo, me va a insertar un arreglo de una fila y 3 columnas. Vamos a hacer este insert. Observen que no tengo que hacer nada más sino esto para insertar eso. Vamos a hacer un select general, listo. Entonces nos muestra nuestro arreglo tipo vector o arreglo de una sola dimensión, que tiene 3 columnas o 3 valores. ¿Cómo puedo consultar uno de estos? Entonces por acá tengo el modelo de consulta del select. Es casi una función parecida a la sintaxis de los arreglos en programación, muy similar. Vamos a verla aquí, select columna mapa, que es un arreglo, por eso entonces vamos a extraer un elemento en una posición, la posición que está dentro, ocupada con el signo pesos, el índice 1 desde la tabla de densidad. Entonces vamos a extraer
de la única fila que hay, la columna 1. ¿Cuál será la columna 1? Esta es la 0, esta es la 1 y esta es la 2. Vamos a ver qué nos retorna. Efectivamente nos retorna el elemento del valor 23, que es la columna 1. Vamos a pedir la columna 2 y nos debe retornar 4, y la columna 1 nos retorna un 12. Perdón, la columna 0 nos retorna un 12. Ese es para ese arreglo que es lineal, digámoslo así. Ahora vamos a ver cómo insertamos un arreglo de 2 dimensiones tipo matriz. Entonces ese insert es muy parecido, pero pues obviamente tiene sus 2 dimensiones. Aquí tengo el ejemplo, lo voy a copiar y lo pego. Entonces insert into tabla de densidad, columna mapa values, lo mismo, pero hay un corchete general que se abre y se cierra, indicándome que hay, y ese es el externo, y hay 3 corchetes internos que se abren y se cierran, rectangulares, 3 delimitadores que se abren y se cierran, indicándome, y separados por comas, que me indican que hay 3 elementos dentro de ese, o subelementos, ¿sí? Estos serían las 3 filas, y cada uno de estos subelementos tiene 3 columnas separadas también por coma cada elemento simple. Listo, entonces esto sería una especie de matriz 3 por 3. Nos va a guardar 9 valores en un arreglo 3 por 3. Vamos a hacer el insert, vamos a hacer un select general, y entonces ya nos muestra aquí lo que insertó, que es muy similar a lo que estábamos viendo en el insert. ¿Cómo obtenemos uno de estos elementos? Es el mismo select, pero tiene 2 dimensiones. Entonces vamos a obtener de la fila 0 el elemento 2, ¿sí? Entonces select desde mapa en la columna arreglo o la columna JSON en la posición que se guarda, lo que se guarda en la posición fila 0, columna 2. Entonces vamos a darle enter y nos trae 17. Nos trae nulo para el 1, porque no existe la combinación del elemento, porque este arreglo es de una sola dimensión, entonces no puede traer el arreglo. Pero nos trae 17 para el valor que sí tiene 2 dimensiones, y el valor 17 está en esta posición, que corresponde a la fila 0, ¿sí? Recuerden, fila 0, fila 1, fila 2. La fila 0, la columna 2, fila 0, columna 2. El valor es 17. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a traer el valor de la fila 2, columna 2. Entonces nos trae el 9. Fila 0, 1, 2, columna 0, 1, 2, valor 9. Muy sencillo extraer los datos, y así ustedes pueden crear matrices de alta densidad, de extensas, y las pueden manejar de esta forma muy sencilla, y puede ahorrarles mucha programación. Voy a hacer el último ejemplo de la fila 1, columna 0. Pues nos retorna un 11. Fila 1, esta columna 0, 11. Fíjese que aquí se alcanza a responder el elemento del ID 1, ¿sí? Y responde con un 23, porque coincide que sí existe elemento en la posición 1, 0, que es esta. Ok, vamos a ponerle un where para que no nos muestre el null. Entonces simplemente le agregamos un where id igual a 2, ¿sí? Por ejemplo. Entonces from densidad
where igual a 2. Y entonces ya no nos muestra la columna 1, sino simplemente el elemento de la 2. Si hago esta consulta de nuevo, no me muestra el null, que era la que tenía null, porque no existe. ¿Sí? Entonces ya no nos muestra el null, sí, pero nos muestra el valor 9. Vamos a ver el valor 9, que es este, 2, el último de los valores. Y listo, muy sencillo. Es una teoría aplicada que funciona muy bien para almacenar nuestros arrays en MySQL utilizando el tipo de dato JSON o JSON. Ese es el tema de este video. Muchas gracias por su atención.